cuenta, el secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo del gabinete del ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes, por medio del cual informa que no podrá asistir a la sesión convocada para el día de hoy, martes 26 de noviembre de 2024, por encontrarse en una visita en la región de la Araucanía. Y manifiesta también que en su representación asisten el señor Vicente Burgos Salas, jefe de la División de Desarrollo Urbano, y el señor Pablo Contrucci Lara, secretario ejecutivo del COMI-CIVIT. También un oficio del Gabinete del Ministro de Agricultura, por medio del cual responden a uno enviado por esta comisión sobre la disponibilidad para asistir a esta, con el objeto de abordar la crisis por la cual atraviesa la agricultura familiar campesina en la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. Y señala en el fondo que está a la espera, digamos, que se pueda acordar una fecha con la comisión para poder ver la fecha definitiva de asistencia. También un oficio del Gabinete de la Ministra del Interior, por medio del cual deriva el requerimiento de esta comisión a la jefa de la División de Gobierno Interior en relación a la compleja situación que está ocurriendo en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna de Coyipulli, y que habría ocasionado el cierre de la empresa Safco. Por último, un correo del diputado Felipe Cadamaño, por medio del cual solicita una audiencia con el gremio de agricultores del Ñuble, quienes desean exponer a propósito de la crisis en el precio del trigo y el rol de Cotriza y del Ministerio de Agricultura en dicha crisis. Solicita que se pueda considerar una fecha cercana en la cual puedan exponer ante la comisión los problemas que les aquejan. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Sobre otros temas, diputada Navellán tiene la palabra. A continuación, la diputada Paula Labra. Muchas gracias, presidente. Presidente, quiero pedir si se puede invitar para el próximo martes a exponer a la asociación APROSAC, que es la de profesionales del SAC de O'Higgins, dado que he recibido varias denuncias respecto de la falta de dinero para terminar el año y de otras varias irregularidades, sobre todo en la sexta región, y ellos me están pidiendo la posibilidad de exponer ante la comisión. Yo pediría que fuera martes para yo poder estar presente. Entonces quisiera pedir la posibilidad de invitarlos a ellos para el próximo martes. Es la asociación APROSAC y una de las dirigentes es Anita Masferrer, entre otras cosas hijas del ex diputado Masferrer, fallecido hace pocos años atrás. Quisiera pedir esa posibilidad, presidente. Gracias. Ya, vamos a ver cómo está la tabla. Pues la idea también es poder sesionar el día lunes para poder avanzar en el proyecto que hoy día también lo tenemos en tabla. Sí. Ya va, porque tenemos algunas otras audiencias también solicitadas. Se ofrece la palabra a la diputada Paula Labra. Gracias, presidente. Dentro del trabajo territorial en mi región, en la región del Maule, hemos recibido muchas denuncias a lo largo de estos años respecto al problema de los murciélagos. De hecho, estuvimos hace poco con la Junta de Vecinos de la Villa Don Matías, de Buenos Aires, de Parral, y nos mencionaban que muchos tenían sus casas llenas de murciélagos. Entonces aquí nace la problemática, que ¿qué se hace con el murciélago? Porque esta es una especie protegida por la ley de caza, entonces te digan no lo mate, no lo agarre, y ver un murciélago en la casa, yo creo que quisiera matarlo, porque... Pero entonces mucha gente que lo captura en una caja, no sé qué, que no le pase nada, con el riesgo que esto implica, lo llevan al SAC, el SAC le dice no, a la Seremi de Salud, que Seremi de Salud, por ejemplo, en la región del Maule solo está en Talca. Entonces, ¿qué hace con el murciélago? Después le dicen la municipalidad dice no, Seremi, y ahí se tiran la pelota entre todos. Y esa es la realidad. Entonces me gustaría que podamos tomar el acuerdo para que citemos la comisión que usted estime, presidente, en la sesión que sea pertinente, al SAC, a algún representante de la Subsecretaría de Salud Pública para que hable a nombre de la Seremi, para que podamos aclarar esto y tomar acciones para que se pueda hacer algo frente a este tema cuando hay murciélagos en la casa. Gracias, presidente. ¿Usted está pidiendo solicitar a quién particularmente? Algún representante del SAC que sea el indicado en este tema, algún representante también de la Subsecretaría de Salud Pública, que son quienes representan a la Seremi de Salud por los temas de la rabia, pues aquí se deriva al ISP para que hagan las pruebas y determinen si tiene rabia o no. Pero para que podamos tomar una decisión, yo creo que sería bueno tener representantes del SAC y de la Subsecretaría de Salud Pública, para entender bien el funcionamiento y las responsabilidades. Sí, teniendo presente la solicitud que manifestó la diputada Navellán y como para aprovechar los tiempos que disponen las autoridades, podría ver que
se vean ambos temas juntos, ya que la presencia del SAC es importante para ambos temas, y la idea es que pudiese venir el director en ambos. Darle por lo menos la mitad del tiempo de la sesión para ver esos temas relacionados con el SAC. Así que para el martes en principio, si es que teniendo presente de que lo manifestado por usted, diputada Navellán, es algo que requiere cierta celeridad, por así decirlo. ¿Mm? ¿Mm? Ya. 3 de diciembre. Sí, en principio, para verlo como ambos temas, digamos, dentro de la primera hora, que yo creo que da para poderlo abordar en una hora ambos temas. Sería... Adelante, diputada Navellán. Según entiendo y según ha sido la práctica y el uso en todas las comisiones en las cuales yo he estado, a medida que se va avanzando en los proyectos de ley, antes de que se termine de discutir cada uno de los puntos, se permite la presentación de indicaciones. Entonces yo quisiera saber si ese es el criterio que se va a usar en esta comisión, dado que es lo que se ha usado en todas las comisiones, habitualmente incluida esta, y no restringirlo a solamente el plazo que se estableció para indicaciones, puesto que obviamente en la discusión de un proyecto van surgiendo además dudas y temas en los cuales es necesario ir indicando más sobre la marcha. Entonces quisiera preguntar cuál va a ser el criterio que se va a ocupar en esta ocasión, dado que en esta misma comisión se ha ocupado el criterio que yo menciono, presidente. Gracias. A ver, si respecto de ese tema, algo ya conversamos previamente, si bien es cierto, se estableció un periodo para indicaciones para poder ordenar esta situación. Pero creo que para la tramitación del proyecto, teniendo en cuenta que indicaciones se pueden incluso presentar antes de la votación en sala del proyecto, y como una forma de evitar de que indicaciones que pudiesen quedar pendientes se presentaran en la sala, y eso significar que el proyecto vuelva a la comisión para votarla, creo que lo más apropiado es que podamos ir viendo las indicaciones en la propia discusión, por cuanto sería lo más expedito para que el proyecto pueda convertirse en ley. Si presentamos las indicaciones en la sala, eso va a significar hacer un segundo informe, que en todo caso no opta a que igual se presenten otras indicaciones, estamos claros, pero pudiésemos eventualmente retrasar más la tramitación si es que esperamos que se pudieran presentar indicaciones solamente hasta el plazo que ya fijamos en su momento. Por lo menos ese es mi criterio para darle agilidad a este trámite, que sé que es de interés del gobierno y también es interés de este presidente de comisión. ¿Qué ofrecía la palabra? Bueno, vamos a la orden del día. Diputado Alenco, tiene la palabra. Una consulta, presidente. La semana pasada yo planteé en presencia del ministro y del director del SAC una solicitud de los campesinos del sector de Valle Laguna sobre el gusano negro, pero otro me dice que se llama cuncunilla negra, y ahí yo no sé la diferencia. Saber si es que ya se dieron las instrucciones para que vaya alguien del INDAP que maneje estos temas. Señalar que el sector de Valle Laguna queda aproximadamente 30, 40 minutos de Coyhaique. O sea, no estamos hablando de una zona cerca. tan extrema. No sé si habrán enviado, lo que también reconocer de que acá la señora, la secretaria, abogada ayudante, ¿cómo fue el cargo? Abogada ayudante, ella se comunicó con el dirigente, sí, con el señor Vega, sí, que le agradezco la preocupación de la comisión igual. No sé si se habrá enviado alguien del INDAP, eso corresponde ya al ministerio. No sé si tenemos alguna información particularmente de eso. Yo sé que el oficio se habría enviado, pero respuesta... Se mandaron los oficios y además se le mandó a las instituciones que se iniciaron
Se ofició y se mandó los teléfonos del señor Vega a la respectiva unidad a la cual se enviaron los oficios para efecto que se pongan en contacto directamente con él. Respuesta, obviamente, por la escasez. Esto que ya se están comunicando con... Se estarían contactando Sí. con él. ¿Usted no tenía información del señor Vega? Ayer hablé con él, no me ¿Y? dijo nada. No le dijo nada, ya, entonces no se han contactado. Está en seguramente. proceso. Está en proceso. Diputada Navellán, ¿sí? Sí, dale. Ok, quisiera, por su intermedio, presidente, preguntarle al secretario si ha llegado algún reemplazo de los diputados que están ausentes en la comisión hoy día, porque veo que faltan diputados acá. No, diputada Navellán, no se han recibido reemplazos para la sesión del día de hoy. Bueno, pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto iniciar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Boletín 17.006-01. Asisten y le damos la bienvenida al Ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, al jefe del Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Agricultura, don Jorge Maluenda, y al asesor legislativo, don Javier Palomino. Bienvenidos. El jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Vicente Burgos. Don Vicente, bienvenido. A ver, entiendo que aquí hubo un trabajo previo con una especie de mesa técnica, por así decirlo, respecto a donde se avanzó algunos temas. Previo a la discusión en particular y la votación de cada uno de los artículos, si el Ministerio nos podría ilustrar respecto de los puntos en que se avanzó brevemente para poder entrar ya en la discusión del proyecto. Presidente, muy breve, un minuto de la voluntad. Como ejecutivo, con los representantes también del Ministerio de Vivienda, con el mejor ánimo de lograr acuerdos y ver lo de indicaciones y ir corrigiendo, enriqueciendo, en algunos casos ajustando, con la mejor voluntad. Segundo, tenemos planificado, hemos planificado de la siguiente manera: un breve marco por parte de Jorge Maluenda, la síntesis de lo avanzado con los expertos por parte de Javier Palomino. Yo le voy a ir a Javier que también comente de que ha habido indicaciones, particularmente los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, que hay algunas que el Ejecutivo valora, otras que hay duda de constitucionalidad, otras que creemos que es importante que lo dialoguemos en el contexto de toda la comisión. Conversábamos con Pablo y Vicente, hay temas importantes respecto a los guarismos, ¿no? A cómo el tema, una de las discusiones clave, de cómo se entiende el 70-30, 70-20 días, y hay voluntad de escucharnos en eso, pero ojalá avanzar en la tramitación, en aquello que tenemos mucho acuerdo y que además escuchó harto a la oposición en asegurar los plazos, que no exista dilación en todo este proceso. Sin más, le pido que pueda exponer don Jorge, Sí, por favor. Javier y si Vicente Sí, y Pablo quieren agregar también como Don en la Jorge, parte introductoria. don Jorge Maluenda tiene la palabra, adelante. Muchas gracias, presidente, señores parlamentarios. Tú tenías... No. Bien, independiente del PowerPoint, nos parece de la mayor importancia cuando se va a analizar el tema de las indicaciones, enfatizar dos aspectos esenciales del trabajo previo. Y cuando decimos trabajo previo, el trabajo que hicimos con los gremios, con la Sociedad Nacional de Agricultura, que nos hizo muchos aportes, los municipios rurales, y también con la Contraloría General de la República, en el sentido de que todos ellos han visto los problemas de una legislación insuficiente. Y el criterio esencial que todos compartimos es que hay que distinguir
lo que es propiamente agrícola y facilitar las subdivisiones prediales agrícolas, mantener todas las prerrogativas de una subdivisión con la cabida actual de los 0,5 hectáreas y la posibilidad de que el propietario construya su vivienda, etcétera, pero todo eso en el marco del decreto ley 3.516, que es el que regula las subdivisiones prediales. Y abrir un espacio que hoy día no existe para el tema de los conjuntos habitacionales rurales en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y someterlo a la exigencia de los proyectos habitacionales. Esa distinción esencial es la que orienta todo nuestro trabajo, evitar que se persevere en la confusión de proyectos que aparentemente se sostienen como agrícolas y que en la práctica no lo son, con los problemas aparejados. Nos preocupa el tema de los accesos a las fuentes de agua, a la convivencia con las prácticas agrícolas de los proyectos habitacionales. Entonces, mantener esa distinción es esencial y nuestras indicaciones son armónicas con esa perspectiva. Y Xavi, tú nos puedes decir cómo agrupamos el trabajo con la comisión técnica. Adelante, don Xavier Palomino. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar a las diputadas, los diputados, la secretaría y los equipos que nos acompañan. Teníamos una presentación, pero estamos con un problema técnico. Esperamos enviársela a la brevedad. Por encargo de esta comisión, presidente, nosotros nos tocó el trabajo de armar una mesa con sus equipos técnicos que fueron contactados para este efecto. Nos reunimos 6 veces en los meses de septiembre y octubre de este año. La modalidad de trabajo fue revisar el proyecto artículo por artículo y el resultado es que recogimos las observaciones que se nos plantearon en ese espacio de trabajo en un conjunto de indicaciones que fueron presentadas mediante el oficio 237-372 el 25 de octubre del 2024 en el plazo de indicaciones que estaba originalmente abierto. En términos generales, nosotros levantamos algunos nudos críticos que fueron planteados por los asesores y que recogimos en estas indicaciones. Muy brevemente lo voy a mencionar, presidente, porque los vamos a ir viendo ya en la discusión en particular, pero nos parecía importante hacer un primer contexto. El primer punto es que se establecieron claramente los plazos asociados para emitir las autorizaciones de informe. Una de las principales observaciones que se nos planteó en la discusión en general fue que el cambio en el procedimiento administrativo y la forma en que se emitían las autorizaciones podía ser de alguna manera engorroso para los solicitantes. Con esa finalidad, y atendido a que se estaba justamente tramitando en la Cámara de Diputados el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, homologamos este proyecto de ley a ese proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales que justamente fue aprobado por la Cámara de Diputados por una amplia mayoría hace algunas semanas. Desde esta perspectiva, se homologó entonces las autorizaciones que se van a dar en el marco de este proyecto de ley a lo que ese proyecto de marco de autorizaciones sectoriales denomina como autorizaciones de localización. Conforme a ello, entonces, se establecieron los plazos asociados a ello, es decir, un plazo máximo de 50 días para emitir la autorización. Ese es el plazo que está establecido en el proyecto de ley. Y también se incorpora el silencio administrativo y otras normas asociadas para facilitar y flexibilizar el procedimiento. Segundo, en la misma línea, se simplificaron hartos procedimientos que están dentro del proyecto de ley. Por ejemplo, se eliminó la autorización del Ceremi Minagri para construcciones de equipamiento, salud, educación, seguridad y culto, que era del todo acertado. En los conjuntos residenciales rurales, las indicaciones eliminan la exigencia de que el acceso al conjunto no exceda 400 metros de recorrido peatonal. Ahí también hay una indicación, por su intermedio, presidente, de los diputados Coloma y Valls en la misma línea, así que hay coincidencia en esa materia. En el decreto de ley 3.516 eliminamos un informe SAC para la justificación de las viviendas para la explotación agrícola, quedando a parámetros generales de la ordenanza. Y finalmente, en materia de simplificación de procedimiento, establecimos como facultativo el informe SAC en el procedimiento transitorio, con la finalidad de que sea más rápido la regularización de situaciones que están entre medio, entre lo que es la ley vigente y lo que eventualmente sería este proyecto de ley una vez publicado. En tercer lugar, vinculamos las autorizaciones a los instrumentos de planificación territorial y a las particularidades del territorio. Ello en función de lo que se planteó también en la discusión en general en torno a que todas las regiones tienen realidades muy distintas de emplazamiento y de proyectos que pueden desarrollarse y por lo tanto las autorizaciones también tienen que ir en el marco de esos instrumentos.
En cuarto lugar, se acotó el alcance de los informes de otros ministerios o servicios, particularmente dos que fueron discutidos también. Uno era el informe que tiene que emitir el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y otro el informe del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En los dos casos se acotó el objeto y también el alcance que tenían estos informes para facilitar también la emisión de la autorización. Y finalmente, algo que también se planteó en la discusión en general, se ratifica que la exigencia del proyecto de ley es mantener la aptitud silvagropecuaria en los predios y en ningún caso la obligación de explotarlo, sino que es lo primero que he mencionado. Desde esta perspectiva, entonces, se precisa que este 70% de los lotes de los conjuntos habitacionales rurales más bien deben mantener su aptitud silvagropecuaria sin la obligación de destinarle efectivamente a la explotación, que era algo importante que nos plantearon para claridad de lo que nos plantearon los asesores. Esos fueron los 5 puntos que levantamos, presidente de la mesa, que incorporamos mediante las indicaciones, y el ministro también nos ha pedido poder relevar algunos aspectos de las indicaciones presentadas por otros parlamentarios, y quizá cuando ya estemos en cada una de ellas nosotros podemos dar junto con el mismo algún fundamento de qué opinamos al respecto, que también hemos hecho un trabajo a ese efecto. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Javier. Don Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio. Gracias, presidente. Solo con el efecto de no repetir y avanzar en la gestión del proyecto, me gustaría solamente comentar de que hay una serie de indicaciones que de alguna forma vienen a atender algo que fue conversado en la aprobación en general por parte de tanto diputados que aprobaron como rechazaron, en el sentido de poder adaptar ciertas condiciones en términos generales de manera más acorde con realidades regionales. Entonces, de hecho, se eliminan algunos guarismos, por ejemplo, derechamente de las propuestas, de manera tal de no encapsular el proyecto con una forma y también señalar de que para nosotros como ministerio la inclusión de la ley de mejoramiento sectorial que tramita el Ministerio de Economía, que fue incorporado en este proyecto de ley, también ya fue incorporado a propósito de una modificación que sí que fue aprobada por la Cámara de Diputados hace menos de un mes, no, hace un poquito más de un mes, unánime, en el sentido de mejorar las aprobaciones de los permisos de edificación. Consecuencia de nuestro ministerio, lejos de estar lejos de ese proyecto, lo que quiere es justamente adaptar la normativa para sacarlo lo más rápido posible y no entrarnos en burocracia. Eso nomás por ahora, presidente, y creo que va a ser más importante la claridad que le pueda dar en las indicaciones específicas. Eso. Correcto. Muchísimas gracias. Entiendo que cada uno tiene un comparado del proyecto con las respectivas indicaciones, ¿cierto? El texto legal vigente y las modificaciones que se proponen por este proyecto de ley, con sus respectivas indicaciones que se han hecho llegar. Iniciamos la... Perfecto, presidente. Entonces, voy a comenzar leyendo los artículos y las indicaciones que se fueron presentando respecto de cada una de las normas para que... Votamos las indicaciones y después votamos el artículo que... Exacto. Presidente, la primera indicación la retiramos con la diputada Weiss. A ver, ya, para ir claridad. A ver, Número 1. ¿cuál indicación entonces estaría retirada? La indicación número 1. Ya, de los diputados Coloma y Valls. Estaría retirada la indicación número 1 para que lo vayan... ¿Cómo? Ya. La indicación número 1, que está en este caso sería la página 2. Está al final de la página 2, que es presentada por el diputado Coloma y Valls, estaría retirada. Sí, están haciendo presente que la retiran para que no... Sí. Voy a leer primero la norma del proyecto y luego las indicaciones que sobre esa norma se han presentado. Muy bien. Adelante, secretario. El artículo primero del proyecto señala lo siguiente. Modifícase el decreto con fuerza de ley número 458 de 1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones en el siguiente sentido. Número 1. Agrégase en el artículo 34 el siguiente inciso final nuevo. Y este inciso final propuesto señala: asimismo, para regular el desarrollo físico del área rural, los referidos planes podrán establecer los usos de suelo y la superficie de subdivisión predial mínima para los efectos de la aplicación del artículo 55 de esta ley, entre otras materias que defina la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. A su respecto se han presentado dos indicaciones.
porque entendemos que la indicación número 1 acaba de ser retirada por sus autores y solamente tenemos entonces, en primer lugar, una indicación sustitutiva de ese inciso final, que acaba de ser presentada por la diputada Ana Bellán y que propone reemplazar ese inciso final propuesto para el artículo 34 por el siguiente. Asimismo, para regular el desarrollo físico del área rural, los referidos planes podrán establecer la superficie de subdivisión predial mínima para los efectos de la aplicación del artículo 55 de esta ley, las que en caso alguno podrán ser superiores a 5.000 metros cuadrados. No sé si leo todas las indicaciones y luego las van discutiendo. Sí, a ver, ¿O? como para, respecto de este artículo o de la modificación que se está proponiendo el artículo, tenemos dos indicaciones. La indicación número 1 fue retirada por los diputados Baise y Coloma. La indicación 2 está absolutamente vigente, correcto. ¿Cuál? La otra indicación que acabo de leer es la que presentó la diputada Ana Bellán para reemplazar completamente el inciso final propuesto para el artículo 34. Ya, no solamente reemplaza... Claro, porque la otra indicación, la número 2 de los diputados Coloma y Baez, es para agregar una frase al final de ese inciso final. Del que ya está... Es que está... Del que ya está propuesto en el proyecto. Ya. Entonces son dos redacciones alternativas. Primero la que reemplaza completamente el inciso y luego la que le agrega unas frases finales a ese inciso. No sé si vamos viendo uno por uno y la presenta la eventualmente son compatibles la indicación de la diputada Ana Bellán con la de diputados Coloma y Baise. Es que creo que regulan lo mismo. Regulan lo mismo, entiendo. Sí, tienes razón. También se refiere a la subdivisión predial mínima, entonces regularía la misma materia, me parece, ¿no? Claro. Si quiere la leo, presidente, para que quede claro y luego cada uno lo va... Léela Entonces, la primera indicación, la que sustituye el inciso final, la acabo de leer, y la indicación número 2 de los diputados Coloma y Baez es para agregar en el numeral 1 del proyecto, luego del punto final, pasando a ser punto seguido, la frase del siguiente tenor. La superficie de subdivisión predial mínima exigida no podrá en ningún caso ser superior al mínimo establecido en el artículo 1 del Decreto Ley 3516 de 1980 del Ministerio de Agricultura, que establece normas sobre división de predios rústicos. A ver. Esas subautores que la... Sí, ¿quién la explica primero? Diputado... Bueno, sí, si van en el mismo sentido. En el caso nuestro lo que pretendemos es que quede específicamente instalado, o sea, forzar que el límite no pueda ser superior a los 5.000 metros porque pueden haber otros instrumentos de planificación territorial, más allá de los planos reguladores, los PROT u otros, no sé, que puedan surgir donde se abra la puerta a que pueda ser inferior a 5.000. Es solo reiterar el que no pueda ser, como digo, inferior a los 5.000 metros. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Mire, en la indicación mía soy más específica respecto de la cantidad del metraje mínimo, que son los 5.000 metros, que son los que se supone que están hoy día en la ley 3.516, si bien no es tan específica. Lo que el gobierno propone en este caso es nada respecto a cifra, sino que dejan esto navegando. El día de mañana podrían proponer que sean 10.000 o que sean 20.000. En el caso de lo propuesto por mi indicación, esto queda especificado a los 5.000 metros que es lo que se usa hoy día en la ley 3.516. Traté de que aquí se fuera mucho más específico respecto del metraje para no dejar esto en una aureola de signo de interrogación que el día de mañana podría ser definido por el Ministerio o por una nueva ley respecto de la cantidad de metros de estas subdivisiones y que el día de mañana establezca que en realidad el mínimo son, no tengo idea, 100 hectáreas. Entonces acá estoy estableciendo claramente que los referidos planes podrán establecer la superficie de subdivisión predial mínima para los efectos de la aplicación del artículo 55 de la ley, las que en ningún caso podrán ser superiores a 5.000 metros cuadrados. Eso es el mínimo que yo busco establecer dentro de mi indicación y tal como dijo la diputada Baise, las dos indicaciones son compatibles, no hay ningún problema en ambas. Gracias, presidente. Sí, entiendo que en una, digamos, se genera un reenvío, es decir, se hace referencia a otra norma donde está reglamentado la superficie y lo que se pretende establecer específicamente en este proyecto de ley
la superficie predial en este caso, exactamente. Le doy la palabra al diputado Baiza y después al Ejecutivo para efecto que también pueda manifestar su... Coincidimos efectivamente, pero claro, nosotros hacemos mención precisamente al artículo primero del Decreto Ley 3.516 de 1980, que es el que habla del mínimo de los 5.000, es decir, la diputada Navellán lo establece, no pusimos la cifra, digamos, pero está el espíritu y el sentido es el mismo. No sé si cómo se pudiese compaginar ahí ambas. Sí, la idea es que la técnica legislativa sea la más adecuada para efecto de que no tengamos que estar, si queremos modificar un texto legal, no tengamos que modificar varios a la vez para concordar, sino que con un solo texto esté pendiente. No sé si la diputada Navellán quería agregar algo antes de entregar la palabra al Ejecutivo. Le damos la palabra al Ejecutivo. Don Vicente, tiene la palabra. Diputada. Ya, ok. Diputada Navellán, antes de don Vicente. Sí, aquí hay Burgos. un tema bien importante. En la indicación que retiraron los diputados Baize y Coloma, ellos se referían a la frase usos de suelo, que se establece dentro de lo que plantea el Ejecutivo. En la indicación mía, que es una indicación sustitutiva, yo no me refiero al uso de suelo. Por lo tanto, además, en mi indicación, yo elimino el establecimiento del tipo de uso de suelo que se podría prestar, sobre todo con la legislación pro que tenemos hoy día, se podría prestar para hacer muy difícil la subdivisión predial agrícola. Y por lo tanto, en mi indicación yo además busco eliminar de facto, porque estoy haciendo una indicación sustitutiva, la frase usos de suelo. Gracias, presidente. Sí, don Sí, Vicente Burgos. por su medio, señor presidente, responderé las propuestas de los diputados. Un par de aclaraciones. Primero, efectivamente los PROT actualmente no podrían hacer esta subdivisión. En el fondo, esto hoy día sería competencia de los planes regulares intercomunales en 3 regiones. Hoy día actual, sin modificación normativa, los planes regulares urbanos de Santiago, de Valparaíso, Concepción tienen esta facultad. Tanto es así que la ejercen. O sea, hoy día el plan regular urbano de Santiago establece subdivisiones prediales mínimas mayores a media hectárea. Lo hace en la zona, por ejemplo, las famosas ISAM, donde hay subdivisiones prediales mínimas de 4, 8, hasta 20 hectáreas, justamente cuando se protegen determinados bienes jurídicos. Ahora ustedes podrán sospechar, diputado o diputada, que esto se hace de alguna forma un poco con una suerte como de decisiones sin mucho fundamento. Al contrario. La exigencia normativa de los planes regulares comunales e intercomunales exige que las decisiones de subdivisiones prediales se hagan a partir de una memoria de estudios de riesgo, estudios de consideración, de suficiencia de suelo. Por tanto, la definición de una subdivisión predial no es, bajo ningún punto de vista, una decisión arbitraria, sino que es una propuesta que se hace a partir de una memoria y que debe ser aprobado tanto por la Secretaría de Urbanismo como por parte del Gobierno regional. Dicho eso, en caso de los planes regulares intercomunales, y esto, por ejemplo, ha protegido distintas zonas hoy día del Plan Urbano de Santiago que efectivamente se verían afectados con esta situación. O sea, con esta modificación, de alguna forma estaríamos retrocediendo más que avanzando en el avance normativo de esta propuesta. Y lo último que me gustaría comentar, antes de darle, por cierto, la palabra al ministro, es que, quien generosamente me concedió la palabra, es que no hay una intención, presidente, acá de dejar, primero que nada, si no hay una modificación del plan regular intercomunal, se mantiene la regla de subdivisión predial mínima de 5.000 metros cuadrados. Esto es, una vez que el plan regular intercomunal modifique su normativa. O sea, no se deroga en la subdivisión predial mínima, sino que se mantiene, pero se deja a decisión del planificador. ¿Y por qué nosotros creemos que es importante? Por algo que se dijo en esta comisión también. Es muy distinto, yo concordaba con ese argumento que se lo escuché, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero que una subdivisión predial es distinta en la primera, en la segunda, tercera región, perdón, en la región de Arica, en la región de Tarapacá, en la región de Atacama, que en la región de Aysén. Son situaciones muy distintas. En consecuencia, nosotros estamos diciendo, planificadores de las regiones, con acuerdos de gobiernos regionales, determinen una subdivisión predial mínima para distintas condiciones. Es distinta una subdivisión predial mínima, por ejemplo, un bosque protegido, donde evidentemente se pretende proteger, donde eventualmente se puede tolerar un desarrollo incluso turístico. Entonces, la situación de la subdivisión predial mínima es
ciertamente una condición regional que nosotros creemos que debe dejarse en la atribución del planificador o planificadora. Sin embargo, la norma del artículo 1 del 316 se mantiene por defecto hasta que esta no sea modificada por el plan regulador intercomunal. Eso, presidente. Diputada Navellán y diputado Moreno. Gracias, presidente. Mire, es que yo creo que aquí estamos con una pequeña confusión. Nosotros somos la Comisión de Agricultura. Por lo tanto, nosotros tenemos que velar porque efectivamente los desarrollos urbanos sean armónicos respecto de la agricultura. Lo que usted está refiriendo es específicamente cambios a los planes intercomunales que se han producido hace ya varias décadas en sectores aledaños a zonas urbanas grandes, como por ejemplo la SODUC en la zona de Chicureo, que permitieron subdivisiones de predios incluso hasta de 1000 metros y de menos también, porque hay sitios incluso de 500 metros. Bueno, o más. Esos planes intercomunales, por si usted no lo sabe, existen en muy pocos lugares de Chile. En la gran mayoría de los lugares de Chile no existen. Por lo tanto, nosotros tenemos que legislar para Chile, no para Santiago, Concepción, y no tengo idea qué otra. Entonces, acá tenemos el problema de que en la gran mayoría de las comunas rurales de Chile no existen ni siquiera planes comunales que estén más o menos al día. La gran mayoría están absolutamente obsoletos. Entonces, pretender que esta normativa hoy día se aplique de manera general no nos parece. Nosotros queremos que esto quede en la ley, independiente de que efectivamente a través de normativa, como fue en su minuto la SODUC, que es la que yo más conozco, en la zona de Colina, pudieran hacer modificaciones en los planes intercomunales, pero en la ley es importante que estos mínimos queden establecidos, porque si no lo dejamos establecido en la ley, mi estimadísimo señor asesor del Ministerio de Vivienda, si esto no queda establecido en la ley, esto simplemente queda al arbitrio de cada ente comunal. Y el día de mañana podemos tener, por ejemplo, en mi región de la Araucanía, que hay un acuerdo que la subdivisión mínima sea, no tengo idea, 1000 metros en torno a la ciudad de Victoria. Y eso es algo que daña la actividad agrícola. Por lo tanto, dado eso, nosotros necesitamos que en la ley esto quede claro, que después, en las sucesivas normativas, de acuerdo al aumento de población urbana o de lo que sea en torno a centros grandes, es otro tema. Hoy día la ley tiene que ser clara. Muchas gracias, presidente. Sí, diputado Moreno había solicitado la palabra sobre el punto, obviamente. Después le va la palabra al Ejecutivo para... Sí, no sé si no comprendí bien toda la explicación de, Vicente, por su intermedio, presidente, pero entendí que se refería a subdivisiones superiores a eso. No argumentó mucho sobre subdivisiones inferiores a 5.000. Y lo que yo entiendo es que esto pone un piso. Por lo tanto, no entiendo a dónde se genera la controversia con la indicación, porque aquí lo que estamos poniendo es un piso y lo que a usted le preocupa son las subdivisiones de 5.000 metros para arriba. Entonces, o no entendí bien o me podría explicar en qué complica esto, dado que estamos tratando subdivisiones de temas rurales, eminentemente, no urbanos. Y por último, para poner en el tenor de la discusión también, yo creo que nosotros tenemos que ser responsables en lo que se hace y tampoco tenemos que asumir responsabilidades que nos son ajenas como cuerpo legislador. ¿A qué voy con esto? Que en muchos casos los problemas que vemos de planificación urbana, de subdivisiones al margen de la normativa o de una serie de cosas, que es un dato, no es una opinión de alguien, uno lo ve en cualquier lugar, vienen dados precisamente porque otros estamentos, y aquí lo digo con nombre y apellido, municipalidades, no han actualizado sus planes reguladores. El compadre, la comadre, en buen chileno, sabe que se demora 7 a 9 años en sacar el plan regulador y cuando le queda uno para vencer, recién se empieza a preocupar. Entonces, nosotros no podemos cargar con la responsabilidad, ni tampoco podemos caer en una sobreregulación, ¿ya?, de un tema que está entregado a las municipalidades, porque después, en la Comisión de Gobierno Interior, van a estar legislando para decir necesitamos darle más atributos a las municipalidades. Pero los atributos vienen también con una responsabilidad. Y nosotros no podemos cometer el error de mantener sobreregulado un aspecto que está delegado a los planos reguladores de los municipios
y donde ellos no nos pueden culpar por una falta de regulación, por un trabajo que hicieron tarde y mal. El caso de esto, que está más que claro, fue cuando vino a exponer el alcalde de Puerto Vara, donde tiene el plano regulador de, en buen chileno, del año La Cocoa, por no decir otra cosa, y resulta que eran todas las culpas de que no había una norma. Pero el plano regulador lo tenía desactualizado hace no sé cuántos años. Entonces yo creo que acá no caigamos en esa sobreregulación de esto, y acá yo creo que la diputada Navellán pone algo que es de sentido común, que es un piso mínimo, que creo que nos permite poder avanzar bien hacia arriba. Gracias, diputado. Antes de que intervenga el Ejecutivo, diputado... Ah, ¿no? Ah, ya, ok. Por favor, tienen la palabra. Adelante, ministro. El problema, presidente, que la indicación 2 dice que no podrá ser la superficie de subdivisión predial mínima exigida, no podrá en ningún caso ser superior al mínimo establecido por el artículo 1 del decreto, ley, o sea, a 5.000. Y eso es completamente contrario a la independencia de los municipios, la autonomía municipal que está en la Constitución, a los gobiernos regionales, a los planes intercomunales. Por su intermedio, presidente, deje dar un ejemplo. Con la cooperación alemana y otros actores, se hizo en el Gran Rancagua el primer plan intercomunal del país, y de manera unánime, todos los concejales de derecha apoyaron, ellos fueron promotores de esto, se acordó que en torno al estero La Cadena y al río Cachapual, su división mínima 2 hectáreas, para que esa sea la zona de costanera verde y deportiva de la región. Luego sacar los camiones del centro de la ciudad, y que la subdivisión para los parques industriales, en algunos casos, tenía que ser lotes menores, en otros lotes mayores, para que pudieran operar. Uno de los problemas que tenemos conflicto en todos los territorios es la falta de polígono industrial. Ustedes conocen allá algo que se avanzó en Lautaro, con todas sus precariedades, pero hay un sentido de lotes mayores. Entonces, como bien decía el diputado Benjamín, no podemos en este proyecto meternos en algo que nos guste o no. Los municipios tienen algunos eficientes, otros no, lo tienen pactado, pero no podemos poner acá está limitando a 5.000 metros y no corresponde. Don Vicente, sí, para que... Quiero hacer una aclaración, diputada, por respecto a algo que usted comentó, para entender bien la propuesta, porque al menos el texto de la indicación del diputado Coloma, lo que está estableciendo, lo que está proponiendo, es una modificación a la situación actual existente. Voy a leer el artículo primero vigente actual del tema 16, que dice que los predios rústicos, que son da lo mismo, ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago, Valparaíso, Plan Regulador Metropolitano de Concepción, podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5. Entonces, la indicación del diputado Coloma y del diputada Weiss, perdón, disculpe, diputada Weiss, dice relación con que la superficie de la subdivisión predial mínima exigida no podrá ser en ningún caso ser superior al mínimo establecido. O sea, está diciendo, acá usted puede hacer subdivisiones de 4.000, 3.000, pero no puede hacer una subdivisión de 1 hectárea o de 2 hectáreas, que entiendo que es exactamente lo que hace, por ejemplo, la CEDU que usted comenta también como exigencia. Entonces, solo se podrían hacer con la indicación propuesta subdivisiones más chicas, que es justamente lo que afectaría la agricultura. Yo entiendo, por lo que estoy entendiendo, diputada, usted está proponiendo exactamente lo contrario. Es que la indicación del diputado Coloma dice eso. Sí, de acuerdo, es que como no la tenemos, y usted, diputada, antes señaló, quizás yo me entendí, que se plegaban, es exactamente al revés. Es lo contrario, perfecto. Adelante, sí, diputada Navellán. Mire, yo creo que es tan enredada la redacción del Ejecutivo que logramos que el secretario la entendiera. Si yo le pediría, presidente, por su intermedio al señor secretario, que pudiera explicar lo que estamos tratando de hablar, porque tanto el diputado Coloma y la diputada Baise como yo estamos hablando de superficie predial mínima, no máxima. Si yo no sé por qué usted está hablando en este minuto de que no pueden ser más de 5.000 metros, estamos hablando de superficie predial mínima, tal como dice la ley 3.516. Discúlpeme, yo estoy pidiendo que intervenga el secretario. Gracias.
léala de nuevo para que quede clara A la... ver, Pongamos atención, por favor, para... la propuesta de la indicación de la diputada Ana Avellán propone reemplazar el inciso final, que el proyecto propone incorporar en el artículo 34 por el siguiente. Asimismo, para regular el desarrollo físico del área rural, los referidos planes podrán establecer la superficie de subdivisión predial mínima para los efectos de la aplicación del artículo 55 de esta ley, las que en caso alguno podrán ser superiores a 5.000 metros cuadrados. Mínimas superiores. ¿Entendió ahora, no? ¿La palabra superior? Mínimas superiores. No. Es que yo entiendo que es el techo. Que la mínima, La mínima no sea superior a. no podrá ser superior a 5.000. O sea, sí puede ser en 4.000, en 3.000, en 2.000. Es que, a ver, aquí hay un problema de redacción aquí. A ver, Eso es lo que yo no sé, pero vean ustedes. a ver, lo voy a leer yo. Sí, Es el techo, ¿no? sí. Sí, sí. Sí, perdón, yo lo voy a leer, pero ya que usted quiere explicarla, explíquelo usted. Diputado Moreno. Que en la manera en que está redactada, Gloria, diputada Navellán, habla de la superficie predial mínima y después dice que en caso alguno podrán ser superiores. Sí, hace un contrasentido. Sí, entonces ahí queda mal redactado, donde el resultado sería que el máximo son 5.000 metros. Revisa Entonces- revísela. Sí, para que sí, revísela para que nos logramos entender respecto del tema y poder avanzar. Don Javier, ¿quiere agregar algo, don Javier, por favor? Gracias, presidente. Sí, justamente lo que está comentando el diputado Moreno, con la finalidad de intentar aportar al debate. Lo que propone el Ejecutivo primero es facultar a otros instrumentos de planificación territorial distintos al intercomunal de Santiago, Valparaíso y Concepción, a fijar superficies prediales mínimas superiores a 0,5 hectáreas e inferiores. Las indicaciones número 2 del diputado Coloma y la diputada Valls por su intermedio y la de la diputada Navellán, que la tenemos aquí porque se nos mandó amablemente el secretario, proponen que esos mismos planes tengan la facultad, pero no pueden fijar una superficie predial mínima superior al 0,5. Por lo tanto, solo podrían fijar superficies prediales mínimas inferiores. Nosotros más bien como Ejecutivo planteamos que las regiones puedan tomar decisiones autónomas respecto a la superficie predial mínima, tanto bajarla de 0,5 como aumentarla. Ahora, entiendo que lo que han planteado los parlamentarios en la comisión es que los planes nunca pueden fijar una superficie predial mínima inferior al 0,5 del decreto de ley 3.516, en cuyo caso ambas indicaciones apuntan a lo contrario. Entonces, de prosperar alguna indicación tendría que modificarse para que diga que en ningún caso podrá ser inferior. Ahora, lo que hemos venido dialogando acá es que al menos nosotros sostenemos y mantenemos la propuesta original para facultar a las regiones a tomar decisiones autónomas respecto a la superficie predial mínima, sea inferior o superior al límite que está establecido en el decreto de ley 3.516. En Valparaíso se hace hoy día, me acota el jefe de la División de Desarrollo Urbano, inferior a 0,5 hectáreas. Sí, a ver. Gracias, presidente. Les comunico que con la propia letra de la diputada Navellán, para que quede constancia que efectivamente... Pero está bien, porque es su propia letra. Ya no importa, pero yo leo claramente que dice inferiores, donde decía superiores, dice inferiores, a pesar de que el dedo le haya complicado la escritura, pero se lee claramente. Por lo tanto, está corregida la indicación. Exactamente, la palabra es inferior. Ya. La hora quería suscribirla, parece. Vengan a venir aquí a que los gobiernos regionales. Eso sí que no. Se elimina por indicación y yo sostengo. A ver, evitemos los diálogos directos, don Vicente. Bueno, ahora en el tema de fondo, por su intermedio, señor presidente, solamente explicar que hoy día, insisto, en el punto que hay planes regulares intercomunales de Valparaíso, de Concepción y de Santiago que establecen usos de suelo
para zonas rurales. ¿Y por qué son 3? Porque la facultad solo estaba para 3. Los planes regulares no tenían la facultad para hacerlo. Entonces, en consecuencia de las subdivisiones prediales, para subdivisiones prediales no podían, pero sí podían establecer usos de suelo. Por ejemplo, el de Chillán, que fue aprobado hace 6 meses por la Contraloría, efectivamente establece usos de suelo para zonas rurales, no solamente urbanas. Entonces, nosotros creemos que es importante mantener esa facultad que tienen los planes regulares intercomunales hoy. No es que no la tienen hoy, y esto de alguna forma viene a ser una suerte de ratificación de ese punto, pero los planes regulares intercomunales hoy día sí establecen usos de suelo. Respecto a la subvención predial mínima, efectivamente, también voy a ser reiterativo en el sentido de que hay planes regulares intercomunales como el de Valparaíso, el PREMVAL, que hoy día establecen subvenciones prediales mínimas menores y mayores a los 5.000 metros cuadrados. Entonces, sí, lo que pasa es que si es que hacemos... No estoy estableciendo como un límite para la ley, diputada. Perdón por el diálogo directo, presidente. Por supuesto, presidente, mi punto es que lo que estamos estableciendo nosotros es que se establezca la norma existente actual, que es regla general, 5.000 metros cuadrados, y que un plan regulador intercomunal, una vez que se apruebe, pueda regular en alguna parte del área rural alguna subdivisión predial distinta a las 5 metros cuadrados, mayor o menor, a partir de las circunstancias particulares de cada región. Ciertamente también establecer los usos de suelo, que insisto, es una facultad que hoy día está, y esa no solamente está limitada a los 3 planes regulares intercomunales que comentaba anteriormente, en el que están establecidos en el reglamento 16, sino que está para todos los planes reguladores. La facultad que está limitada hoy día dice relación con la subdivisión predial mínima, que es la que está limitada, insisto, por el artículo 1 del decreto ley 3.516. Esto, señor presidente. Gracias, Vicente. Tiene la palabra el diputado Moreno y posteriormente la diputada Marzán. Sí, gracias, presidente. Acogiendo la argumentación de Vicente, a mí igual es para que lo consideren, me asalta una duda en esto, sí. Porque, a ver, yo creo que hay que tener ojo en los instrumentos y en la orientación del instrumento. La orientación puede ser súper buena, pero el tema de las políticas públicas y los instrumentos es que se miden en la manera en que se aplican. O sea, se miden por sus resultados, no por sus intenciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que es un problema que se está viendo, y yo creo que en esto van a estar de acuerdo los alcaldes. Son cierto tipo de densificaciones rurales, las cuales generan un problema en la red, en el estresamiento de la infraestructura de agua potable, en el estresamiento de la infraestructura de vialidad, en el estresamiento de la infraestructura de energía, de una serie de cosas que son servicios básicos. Y eso, al final del día, como no están bajo una regulación, el alcalde no los va a ir a fiscalizar porque se mete en un cacho, y digamos las cosas por su nombre. El alcalde no tiene los incentivos en una comuna rural a ir a fiscalizar a una inmensa mayoría de personas que puede vivir en un sector rural, porque políticamente para él tampoco va a ser rentable, y eso es una realidad, y lo sabemos todos. Aquí nadie se haga el sorprendido si esto no es así, esto es así. Entonces, cuando nosotros dejamos un instrumento que se puede utilizar mal y puede generar el problema, porque yo entiendo que en algunos casos sea justificado, pero yo creo en la cantidad de casos que se justifican subdivisiones menores a los 5.000 metros en sectores, o digámoslo de otra forma, se justifican densificaciones, ¿ya? De conjuntos habitacionales u otras cosas en sectores rurales, son mucho más acotados que el daño que puede generar ese mismo instrumento. Entonces, esa es la duda que a mí me viene con esto, porque después vamos a seguir agrandando el problema que tenemos hoy en día, donde se le carga la mano en los retiros de basura, se le carga la mano en el agua potable, se le carga la mano en una serie de cosas, y además facilitamos también que estas personas hoy día se amparan en una especie de no ley, no fiscalización, porque como dije anteriormente, no es rentable políticamente a quien los tiene que fiscalizar y todo eso. Los dejamos ampararse en lo mismo todavía. ¿Y a quién beneficia eso? Te beneficia a la precariedad de personas que no tienen servicios básicos, te beneficia en otros lugares a la precariedad de personas que se toman terreno y que hacen distinto tipo de delitos, que lo estamos viendo en las conurbaciones y en los sectores rurales de el Gran Concepción, del Gran Valparaíso, de la región metropolitana. Entonces, yo creo que hay que tener ojo en eso. No creo que ninguna de las dos sea la panacea para esto, pero creo que por lo menos el ponerle los 5.000 metros, quizás estamos dejando afuera algo que puede ser positivo, pero a la vez también estamos sacando algo que puede ser más negativo. Esa es mi duda en ese punto para el Ejecutivo. Diputada Marzán había solicitado la palabra y posteriormente diputado Alenco.
Breve, presidente. Con mucho respeto lo digo, llamar un poco a la moción de orden. Yo tengo mucho déficit atencional, necesito estar muy atento, de repente no entiendo la dicción también, entonces si se hacen diálogos cruzados, me cuesta escuchar, me cuesta entender, y pido por favor que seamos cuidadosos con eso, porque tengo que hacer un triple esfuerzo para tratar de entender lo que dicen si seguimos dialogando de manera cruzada. Nada más que por eso, presidente. Sí, no sé, lo digo con mucho respeto, porfa. Sí, Gracias. no, se había solicitado evitar los diálogos directos. Diputado Alinco y posteriormente diputada Navellán. Sí, bueno, yo no sé si esto correspondería a lo mejor al reglamento, pero quiero dar una opinión. Ayer decía el diputado Naranjo en la sala de que el presupuesto tenía que aprobarse o discutirse sin una visión ideológica. Yo creo, se lo dije en la sala también, creo que está profundamente equivocado mi amigo y compañero Naranjo. Y justamente me trae a la memoria esta misma situación que estamos discutiendo hoy día. Nosotros somos de la Comisión de Agricultura. Y yo diría que el 80 o más % de las discusiones y proyectos que se presentan acá van relacionados en conjunto, o sea, en esencia, en cómo fortalecimos a través de nuestras decisiones la agricultura chilena. Se habla mucho acá de la agricultura familiar campesina, etcétera, de la seguridad alimentaria. Y yo le quisiera recordarle acá a los presentes y también al ministro, que fue parlamentario, un hombre que sabe bastante de la política chilena, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-2000, se produjo una catástrofe que ya es irrecuperable. En el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se cambió el uso de suelo, de los mejores suelos de la región metropolitana, para favorecer a la industria inmobiliaria. Y eso nadie lo puede negar. Y a esta altura nadie lo puede mejorar o recuperar esas tierras de la región metropolitana para sembrar más papas, para sembrar más lentejas, granos, etcétera. Entonces nosotros tenemos que analizar lo siguiente, y mi pensamiento y mi visión, humildemente lo digo, es ideológica. Claro que es ideológica. Porque aquí hay intereses cruzados, o hay intereses en juego. Por una parte, está si favorecimos en Chile la agricultura, la gran agricultura, la mediana agricultura y la agricultura familiar campesina para alimentar a los chilenos y combatir, como dice la FAO, la hambruna mundial, o vamos a favorecer a una industria que quiere lucrar y quiere seguir lucrando a costa de utilizar las mejores tierras productivas en Chile, tanto para la agricultura como también para la ganadería. Y eso es lo que tenemos que ver. Yo entiendo también de que la necesidad de la vivienda digna es una demanda potente en el pueblo chileno. Vivienda propia, digna. Pero yo diría, se ha hecho un estudio, ¿quiénes son los que van a usar esta vivienda o estas parcelas? ¿O creen ustedes? A lo mejor acá en algunos lugares sí, por lo que yo veo, pero en mi tierra, en Aysén, con media hectárea nadie vive. Allá literalmente el aysenino o aysenina que está en su legítimo derecho a tener una parcela es agrado, es una segunda vivienda en primer lugar, pero es un objetivo de agrado que también es legítimo, pero tal vez no prioritario. Y a eso voy yo. ¿Hemos analizado la esencia de esto?
¿O vamos a seguir como en Aysén y otras partes de Chile en que las parcelaciones se han transformado en negociados, pero millonarios? Millonarios. Porque le compran al viejo campesino, viejo con cariño, un término, que ya tiene por tercera, por cuarta generación un territorio, un terreno, lo vende a 100 y ese comprador lo parcela y le saca 1.000 o 5.000. En ese porcentaje se está haciendo el negocio. Y ahí tenemos que tener cuidado. Entonces digo yo, a lo mejor se está pelando mal el chancho, o a lo mejor se tendría que haberlo dicho antes yo. Y estaba escuchando con atención. ¿Vamos a privilegiar la industria inmobiliaria? ¿Vamos a cometer el mismo error que cometió el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle? Incluso dirigentes de la Sociedad Nacional de Agricultura criticaron en su momento la decisión que se tomó en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, porque eso es irrecuperable. Yo le digo, en Aysén, que es lo que yo conozco más, se ha ido parcelando un sector muy importante, reconociendo también, y aquí hay estudios, el ministro lo sabe, presidente, de que la calidad de la tierra en Aysén es muy inferior a la del resto, a la zona central, por ejemplo. Yo cuando llegué por acá veía entre el trayecto Santiago-Valparaíso, que aquí la alfalfa la cortan como 4 veces la gente. Allá con suerte cosechan dos cortes de alfalfa, acá la hacen 4. De repente pasaba por la carretera, veía unos choclos, a la semana después estaban sembrando otras cosas. O sea, es increíble acá, comparado con Aysén. O sea, ahí también en el análisis que da el asesor, que las cosas son diferentes. Pero yo digo, ¿cuál es nuestra función como Comisión de Agricultura? Reconociendo que la industria inmobiliaria está creada para obtener utilidades, también con un sentido social de crear viviendas, no sé cuántas miles de viviendas faltan en Chile. Hay un compromiso del presidente Gabriel Boric de construir 260.000 viviendas, pero les aseguro que de esas 260.000 viviendas sociales de gente que no tiene casa y que nunca ha tenido casa, no van a ser no se van a ir a vivir a estas parcelas. Y con el respeto de la gente que se va a ir a vivir a estas parcelas. Es su segunda vivienda, 99,9% asegurado. Entonces yo quisiera hacer un análisis sobre eso. O sea, pucha, además, ¿tiene límites esto? ¿O Chile se va a llenar de parcelas? Y va a ocurrir lo mismo que pasó en el gobierno de Sebastián Piñera cuando tuvimos la pandemia. Y el ex ministro Walker, a la semana en que se le empezaron a entregar canastas familiares a los chilenos y chilenas que sí lo necesitaban, a la semana quedó sin lentejas. Y hubo que exportar no sé cuántos miles de kilos de lentejas. No lo digo yo, lo salió diciendo el mismo ministro Walker en esa época. Antes Chile, en la época del 70, y no estoy hablando de Allende, sino en la época del 70 y antes, prácticamente, porcentualmente hablando, éramos casi autosuficientes en la alimentación básica. Granos y bueno, también la cosa de la carne. Hoy día ha disminuido, la masa ganadera ha disminuido, el poder porcentualmente comparado con los años ha disminuido. Nosotros no somos un país autosuficiente o autoalimentario como lo hemos visto acá, y nosotros tenemos que sopesar eso. Entonces yo digo, pucha, entendiendo que los señores de las inmobiliarias producen también en alguna medida un círculo virtuoso, trabajo, etcétera, etcétera. Pero más trabajo que la industria inmobiliaria, más trabajo, y hay informes de la FAO, produce el quehacer y las actividades productivas campesinas. Más trabajo. Entonces yo pongo eso en la mesa con la mejor intención, para ver cómo mejoramos esto
¿No le estaremos errando el palo al gato? No mejor idear este proyecto y transformarlo, no destruirlo, pero decir, mire, pucha, antes de construir, no sé, 5.000 parcelas, esas 5.000 parcelas yo las dejaría para sembrar alimentos que tanta falta le hacen a los chilenos y que a la vez van a construir un círculo virtuoso, creando trabajo. Esa es mi duda. Gracias. Diputada Navellán, y después ya vamos a entrar a... Gracias, presidente. Mire, lo que pasa es que lo que establece el Ejecutivo, y por eso la importancia de que en mi indicación se elimine el tema de establecer los usos de suelo, creo que si hay algo que es gravísimo, es que se pretenda establecer que los planes reguladores van a establecer los usos de suelo. Mire, el diputado Alinco entendió perfecto cuál es el problema acá. Y tal como él dice, efectivamente, en el gobierno del expresidente Frei Ruiz-Tagle se estableció esto y yo fui testigo, porque les quiero decir que yo, la segunda propiedad que tuve, vendí mi casa para comprarme una parcela de agrado en Chicureo, kilómetro 3 del camino a Chicureo, donde antes habían zanahorias. Y en todas las parcelas del sector, en unas había radiquio, en otras zanahoria, era netamente suelo agrícola. Hoy día nada de eso es suelo agrícola. Todo eso hoy día son parcelas que, para serles bien francas, son de desagrado, porque la verdad es que de agrado tuvieron bien poco, porque además aguas arriba se permitieron las famosas zonas de desarrollo urbano condicionado, las SODUC, que lotearon en predios mucho menores que los permitidos aguas abajo, intervinieron cursos de aguas y quebradas que ocasionaron gravísimas inundaciones en las casas de quienes habíamos comprado en esas parcelas de 5.000 metros donde antes habían zanahorias, que están por lo demás en toda la prensa de la época. En la casa de una hermana mía el agua y el barro llegaron a 1 metro por dentro de su casa. Entonces, el daño que se puede ocasionar cuando se permite que, tal como dice acá, los nuevos planes reguladores intercomunales o metropolitanos sean los que determinen el uso de suelo, significa que eventualmente podrían determinar que un uso de suelo de la mejor clase de suelo agrícola el día de mañana sea industrial, o el día de mañana sea, no tengo idea, habitacional. Lo deja libre y eso no puede quedar libre. Por lo tanto, a mí me parece de la máxima gravedad lo que pretende el Ejecutivo a través de su indicación, y por lo mismo sostengo con mayor firmeza aún que se vote mi indicación de manera favorable, para que además no exista la posibilidad de que se cambien los usos de suelo al libre albedrío y al arbitrio del que está haciendo el mejor negocio del minuto, porque esa es la realidad. Gracias, presidente. Diputado Coloma ya ha solicitado la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que este artículo 1 es probablemente el corazón del proyecto, que es saber cómo se va o cuánto y hasta dónde se va a permitir el loteo de zonas agrícolas. Y yo, por su intermedio, escucho al diputado Alinco, pero el diputado Alinco omite probablemente los dos temas más relevantes. Segundo el primero es por qué están vendiendo a los agricultores. ¿Están vendiendo por gusto? Ese con cariño que decía el diputado Alinco, los viejos que llegan a última hora a tener que vender su campo, ¿por qué lo están haciendo? Lo están haciendo por el abandono o porque han quedado a su suerte, o porque los programas que aprobamos ayer en la ley de presupuesto, que sabíamos que no alcanzaba para nada, que sabíamos que nos estábamos engañando entre nosotros, que sabíamos que estábamos dejando a los agricultores chicos votados, que sabemos todo lo que sabemos todos, y que no hay ni un peso más para nadie, los agricultores chicos quedan votados. Entonces la pregunta es, cuando los agricultores chicos quedan votados, ¿qué hacen? Esa es la pregunta. Yo creo que esto es un tema ideológico. Le vamos a decir, ¿sabe qué más? Vamos a quedar sin ninguna norma, que el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura establezca una subdivisión mínima de 2 hectáreas, de 3 hectáreas, con lo cual no van a poder subdividir, con lo cual le van a vender su campo a una persona. ¿A quién? A un agricultor grande,
Y el agricultor chico no va a poder sacarle el máximo provecho a su terreno porque va a tener poco poder de compra. O va a poder lotearlo en 4, en 5, en 6, dependiendo del porte del terreno. Y con eso, que pueda vender 2 para poder seguir subsistiendo, que pueda hipotecar 2 para poder endeudarse, que pueda hacer lo que quiera con su terreno. Ese es el tema de fondo que estamos discutiendo hoy día. Entonces, cuando me vienen a plantear, por su intermedio, el diputado Alinco, este discurso romántico de los años 70, se le olvidan 2 cosas. Primero, que tenemos una crisis climática evidente, donde probablemente en las tierras donde compró, por su intermedio la diputada Navellán, ya no hay el agua que había en esa época. Por lo tanto, el problema no es solo de que las tierras agrícolas se den a otro uso, es que el cambio climático y el avance del desierto han ido transformando tierras agrícolas en tierras que hoy día no tienen la capacidad, y de hecho basta con ver cómo a medida que uno va hacia el sur han ido cambiando las destinaciones de los suelos agrícolas y las distintas cultivos que tienen. Entonces, por una parte. Y por la otra, la pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a decirle a un pequeño o mediano agricultor qué va a hacer con su tierra? ¿Cómo? Porque muchos de estos casos son personas que efectivamente que hoy tienen 4 o 5 hectáreas y que pueden subdividir para dejarle un lote a cada uno de los hijos, que pueden vender 2 o 3, que pueden hipotecar 2 o 3. Entonces, si uno no establece mínimos y máximos respecto de los cuales se pueda establecer una subdivisión agrícola, lo que le estamos diciendo al pequeño y mediano agricultor, si a usted le va mal y quiebra, no va a tener a dónde irse, no va a tener cómo cerrar su negocio, va a tener que buscar a otro, ahora ya no mediano, sino que un gran agricultor, que van a ir comprando, porque el problema que tenemos aquí es otro, es que la agricultura chica, sin apoyo, está frita. Eso es lo que está pasando, y la mediana también. Entonces, o lo apoyamos, o al menos dejemos lo que puedan subsistir. Si eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando se dice que es un proyecto ideológico, yo creo que es un proyecto sumamente ideológico. Decir que es un viejo el que vende es también menospreciar a la gente. Porque hay muchos pequeños parceleros que han tenido que subdividir para poder sobrevivir. Eso es lo que está ocurriendo también en Chile ahora. Entonces, y no hay que olvidar, y este proyecto también viene con una carga de prejuicios de lado y lado que es grande. Sí, la primera actuación por su intermedio del presidente del ministro fue anunciarnos cuando llegó con bombo y platillo un decreto que venía a modificar todo el sistema de subdivisión agrícola que dejaba imposibilitado a los pequeños agricultores a subdividir sus terrenos. Entonces, obvio que hay desconfianza. Entonces, y quizá por eso la redacción es tan enredada, que en el fondo fijemos un número a 5.000. ¿Por qué? Porque si no, yo pienso que vía decreto el gobierno en cualquier momento despachaba la ley, me va a poner un decreto que se prohíbe las limitaciones de 20, 30, 40.000 metros inferiores y quedan fritos los agricultores. Y ustedes creen, creo, que lo que nosotros queremos es que ojalá se pueda todo subdividir para hacer aquí un negocio del lucro del terreno para venta de parcelas. No es eso lo que nosotros estamos viendo. Entonces, aquí el problema es ideológico, es profundo y creo que es a ratos más complejo de la discusión que hemos querido dar. Y por eso es que nosotros queremos intentar asegurar un piso para que después el día de mañana, vía decreto, vía lo que sea, no puedan decirle a agricultores 3 hectáreas y fregaste. Eso es lo que está de fondo en prácticamente todas las indicaciones que hemos presentado y que creemos que es a donde va la esencia o el corazón de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Diputado Patricio Rosa, Harry Jürgensen, habían solicitado la palabra para hablar ahora. Gracias, presidente. Sí, creo que el debate es más profundo el que estamos dando, pero en honor a la señora Juanita, digamos, que ve la televisión acá y que nos ve discutir probablemente en términos más complejos, me gustaría que el Ejecutivo diera ejemplos en que este mínimo de 5.000 metros cuadrados deba modificarse por un plan regulador intercomunal, porque ese finalmente es lo que tiene que entender uno, digamos, ya sea si se van a considerar espacios para cementerios, espacios para parques eólicos, espacios para... Si ese tipo de planificación está dentro de los criterios,
que sea comprensible para las personas y más allá de la discusión jurídica que estamos dando, y que es muy entendible las aprehensiones que tenemos de parte de cada uno. Eso, presidente. Diputado Jürgensen, diputada Laura, con posterioridad. Muchas gracias, presidente. No solamente hacer una pequeña reflexión, siguiendo la línea del diputado Coloma y también la línea del diputado Alinco. La verdad, de repente uno en esta discusión, uno se plantea, ¿vale la pena regular esto o no? Porque el agricultor en este minuto, como ha avanzado tanto la ideología, como plantea el diputado Alinco, en distintas áreas, ¿no es cierto? El agricultor no puede producir y tampoco puede vender. Eso es lo que está pasando ahora. No puede producir porque han avanzado proyectos de ley ideológicos, como por ejemplo regular los humedales rurales, como por ejemplo sobre la contaminación odorífica. Que finalmente, ¿qué le hizo usted al agricultor? No puede producir, porque está, si nos referimos al proyecto de la contaminación odorífica, que recuerden lo que abarcaba en kilómetros fuera un área urbana, o sea, impedía la producción de cualquier cosa tradicional entre dos ciudades como en mi zona, Río Negro y Purranque, por decirlo así, Yanquihue y Puerto Vara, porque emite olores de campo, ¿no? Pero como son molestos para algunos, los rajamos. No puede producir, y si esto no lo hacemos bien, tampoco va a poder vender. Ese es el gran punto. Yo creo que eso recoge un poco lo que dice Alinco, lo que dice Coloma y lo que todos nosotros estamos pensando. Entonces me pregunto, ¿vale la pena regular esto o no? Porque no sabemos para dónde avanzar. Podemos dejar establecido un mínimo, un máximo, en fin, pero lo rajamos con otro proyecto, con otra ley sobre contaminación odorífica, que tiene que construir con el proyecto de ley que se vio acá, no se quiso ver acá, que tiene que ver con construir cortafuegos, ¿no es cierto? Que también va contra el agricultor, y el más pequeño, el que se obtiene construir un cortafuegos le limita la superficie para hacer cualquier cosa. Entonces ahora sí que estoy confundido yo para dónde va la micro aquí, si regulamos esto o no. Porque vamos a cocotar más al que realmente no le queda otra salida que vender su predio como sea. En superficie de 1, de 2 hectáreas, de 5 hectáreas, el predio completo, en fin, para otro proyecto. Porque estamos avanzando para liquidar la agricultura. Eso es lo que está pasando en este país y en otras partes del mundo. Y si no ponemos freno a eso, cuando legislamos proyectos como este u otros, la verdad, esto va de mal en peor. Yo creo que las 12 iniciativas o indicaciones, tanto la de Coloma como la de la señora diputada Flor Baise y la de la diputada Navellán, van en la línea correcta. Pero la verdad no sé si vale la pena seguir legislando al respecto. Muchas gracias, presidente. Diputada Paula Laura, tiene la palabra. Y después el Ejecutivo le vamos a entregarla. Gracias, presidente. Yo recojo en su mayoría las palabras del diputado Harry Jürgensen. Creo que aquí hay que recoger todas las posturas que se han planteado, porque por un lado es importante que seamos capaces de proteger a los agricultores, darle los apoyos pertinentes, que vayamos manteniendo nuestra agricultura, que no se vaya extinguiendo en nuestro país. Por lo tanto, es una línea importante, sobre todo en nuestra comisión, que es de Agricultura. Pero por otro lado, también tenemos que resguardar el derecho a la propiedad. O sea, que los agricultores, que las personas puedan hacer lo que estimen conveniente con sus bienes. Esto es todo lo que yo comparto con el diputado Harry Jürgensen, pero creo que por otro lado tenemos una situación que tiempo atrás, desde el Ministerio de Agricultura, se presentó un instructivo a través de un ordinario, si mal no recuerdo, que eso dio una instrucción al SAG y eso ha hecho que se paralice la subdivisión. Por lo tanto, creo que es importante que podamos regularlo, dado eso, para que esa instrucción deje de ser efectiva en la práctica, buscando equilibrar, proteger la agricultura y proteger el derecho a la propiedad. Por eso creo que es importante que lo podamos discutir. En lo personal, no sé si este proyecto de ley es lo correcto, creo que establece cierta permisología que le da mucha burocracia para poder subdividir lo que en algunos casos puede ser impracticable. Por eso creo que hay que regularlo, buscando el equilibrio. No sé si esta es la vía correcta, pero por lo menos tenemos que dar la discusión. Gracias. Yo voy a hacer una apreciación. Lamentablemente en Chile, y esto no es de la actual administración, sino que en general en la política chilena, muchas veces atacamos los efectos más que las causas del problema. Y una de las causas que está generando la subdivisión es justamente el sobrevalúo de los predios agrícolas, entre otras cosas.
La gente se ve obligada, ¿no es cierto?, por exceso de contribuciones, exceso de impuestos a la renta presunta, a tener que subdividir para achicar los paños y con eso quedar exento o sencillamente para poder sobrevivir. Una situación que ya la hemos analizado largamente aquí, que estamos, ¿no es cierto?, formando una comisión paralela o subcomisión para ver ese tema y tratar de ir a la causa del problema más que los efectos. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, está la delincuencia que ha ido llegando a los campos. Hoy día la cantidad de masa ganadera, ya lo señalaba el diputado Alinco, ha ido disminuyendo porque tenemos una ley de abigeato que lo aprobamos en esta sala, lo aprobamos en la Cámara y en el Senado lleva durmiendo 2 años. Una ley sobre robo de insumos y productos agrícolas que también está en la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia en la Cámara y que hoy día es más grave robar palos, madera, que robar trigo, por ejemplo. Entonces, tenemos una inconsistencia respecto a ese tema, o materiales para producir, es menos gravoso la pena que robar palos, madera. Entonces, una situación que no la hemos logrado solucionar y que son las causas de esta situación y que hoy día estamos atacando los efectos y nos vemos en este tema. Ya señalaba el diputado Harry Jürgensen respecto de los incendios. O sea, cuando hemos visto en algunas comisiones, en las cuales yo formo parte, de que llegan personas diciendo que los cortafuegos que hay que hacer cerca de las ciudades son de 1 kilómetro para evitar los incendios en las ciudades, es porque no entendemos nada. O sea, una persona que tiene 10 hectáreas y le piden que le haga un cortafuego de 1 kilómetro, porque el predio es totalmente cortafuego, digamos. Entonces, no dimensionamos los problemas respecto de esta situación. Entonces, hoy día, claro, nos vemos en la obligación de estar legislando sobre este tema, que yo creo que es necesario, pero lamentablemente seguimos atacando los efectos del problema más que las causas que lo generan. Le doy la palabra al Ejecutivo. Gracias. Presidente, 3 cosas. Una, hay mucha imprecisión. O sea, por su intermedio a la diputada Laura, más del 80% de los proyectos que se han ingresado en los últimos 3 años han sido aprobados. No hay ningún instructivo para paralizar sus divisiones. Lo que hubo fue seriedad, como lo determinó en un fallo unánime la Corte Suprema y la Contraloría, de que hay leyes por sobre los decretos. Esto lo hemos explicado en esta comisión y en la opinión pública decenas de veces. Entre ellos el ordenamiento territorial. Entre ellos, como dijo el fallo de la Corte Suprema, hay zonas que hay lugares sagrados, hay áreas protegidas, etcétera. Segundo, el Ministerio ha estado, no a las turberas, logramos acuerdos para defender la agricultura. Ahora con Europa logramos que se echaran atrás con prohibirnos por la desertificación y nos dieran más tiempo defendiendo la ganadería. Están los planes y las acciones, está cómo ha crecido la fruticultura, cómo hay en este minuto. Pero bueno, algunos de ustedes legítimamente ven todo en negro y no en blanco y negro, ¿no? Con los matices, ¿no?, de actores que están generando dinamismo. Lo que se hace acá, por su intermedio, presidente, por la duda del diputado Alinco, es precisamente en todo lo que viene, es que la subdivisión de los predios agrícolas se va a seguir permitiendo 5.000 metros, pero con un límite de aquello. Esto es bastante simple. Y lo otro, que son legítimamente, y allí hay personas que por las contribuciones, hay gente que está cerca, como usted bien dice, presidente, cerca de Puerto Vara y que les subieron los precios y que quiere poder venderlo para fines habitacionales, lo puede hacer en un condominio con seriedad, con algo que pidió la SNA, con acceso a los cuerpos de agua, que puedan pasar a limpiar los canales en la parte más central, sobrante, que puedan tener cierre perimetral por los perros asilvestrados que salen a matar gallinas y demás, a propósito de algo a propósito de la crisis que tenemos con vecinos que hacen hostigamiento ganadero por los olores. El 80% de las demandas vienen de parcelaciones masivas. Hoy día se celebra en Chile, hoy, la cumbre latinoamericana
de cooperación de todos los países con el Banco Mundial, el BID, el CAF, etcétera, por desastre y riesgo. Punto número 1, ordenamiento territorial. Punto número 1. ¿Qué es lo que hace este artículo que empieza la ley? De que se debe respetar el ordenamiento territorial. Y acá termino con esto que pido, por favor, que se entienda en un minuto. En algunos casos es absurdo limitarlo a 5.000 metros, por lo que expliqué. Barrios industriales, zonas macro recreativas, apuestas de conservación, aeródromos, canchas de fútbol, agrícolas, clubes rurales, etcétera, bodegas, parte de lo que viene con los PROT en las zonas de industrias que generan externalidades negativas, que tienen que tener polígonos y lugares, zonas de corredores de servicio, en que la subdivisión no puede limitarse a 5.000 metros. Ya a su vez, hay zonas, como lo vemos en las comunas más de boom agrícola y de viticultura y frutales, como en O'Higgins, Maule y otras zonas, en que los comités de vivienda no pueden, Felipe Hugueño lo conoce perfectamente, no pueden comprar por lo carísimo que es el terreno agrícola, y por tanto allí en ciertas localidades en torno a los APR, el plan de emergencia habitacional y también las regulaciones permiten subdivisiones de 400 metros o de 600 metros para poder dar acceso a la vivienda y retener las personas del campo, así como en la Patagonia y en Aysén, como muy bien lo dice el diputado Alinco, claro, 2-4 hectáreas como mínimo, ¿no?, para poder tener algo de subsistencia. Hay otros territorios, entonces, poner en esta ley que su foco es otra cosa, que viene en lo que sigue, redundar simplemente que la República tiene un ordenamiento a través del 55, y esta ordenanza que la aplican los actores, los municipios y los gobiernos regionales, es querer meter en eso me parece a mí poco pragmático, muy ideológico, como temer algo que ha estado siempre allí presente, y lo que hacemos después precisamente asegurar el suelo agrícola, defender la agricultura lo más que podemos, y a su vez el hábitat rural permitirlo con seriedad. Don Jorge Molende solicita la palabra, don Vicente, don Pablo. Sí. Sí. A ver, hay palabras pedidas. A ver, yo comparto lo que señaló el diputado Coloma. Este artículo es como el corazón de todo el proyecto. Lo que definamos hoy día aquí va a determinar el resto de la tramitación. Por lo tanto, me interesa especialmente escuchar al Ejecutivo para que votemos en conciencia respecto a este tema. Diputado, sí. A ver. Perdón, son Jorge Malonda. No soy diputado. Yo sí entendí, diputado, su redacción, creo que había captado esa. Pero, en fin, lamentablemente aquí pareciera ser que hay una confusión importante con relación a lo que está en este artículo. Hoy día, el decreto ley 3.516 establece subdivisión predial mínima de 0,5 hectáreas para fines silvagropecuarios, o eso es lo que establece. Y enseguida el mismo decreto ley 3.516 dice esta subdivisión mínima no existe para todos estos fines, y lista 10 alternativas que empiezan para las disposiciones del artículo 55, que es las construcciones ajenas a la agricultura en el área rural. Para las construcciones ajenas a la agricultura en el área rural, hoy día se puede hacer una subdivisión de 500 metros, 300 metros en un comercio, en un establecimiento pequeño, en una vulcanización. No se pide que hayan 5.000 metros porque son ajenas a la agricultura, están en el artículo 55. Entonces, esta disposición dice que
los planes reguladores para los efectos de la aplicación del artículo 55, es decir, todas esas situaciones que no son diputadas subdivisiones agrícolas, pueden haber mayores o menores en el tema. Entonces, porque si queremos regular eso no es, podríamos no estar de acuerdo con lo que dice la ley. Hay 10 excepciones y una de esas es el artículo 55. Entonces, para estos efectos solamente se entrega, no para regular el tema de las subdivisiones de tipo agrícola. No está tocada ahí. Por lo tanto, pueden haber conjuntos habitacionales rurales en superficies eventualmente menores en la medida en que entran dentro del artículo 55. No para otros efectos. Y aquí hay una cosa que amerita clarificar y entender correctamente. Punto. Gracias, Vicente. presidente. Sí, solamente eso, brevemente, que si es que elimináramos esto, quedaría el artículo 55 rigiendo para cualquier zona rural. Con la propuesta que estamos haciendo, el plan regulador comunal podría limitar cosas del artículo 55, pero no podría establecer la zona, por ejemplo, la SODUC, diputada, que es el ejemplo que usted dio, eso no es una es un plan regulador intercomunal, pero por norma supletoria del plan regulador comunal. Eso no tiene nada que ver con este proyecto de ley, en el fondo. Entonces, lo que estamos tratando de regular nosotros es justamente limitar las condiciones 55, pero no podría establecerse mediante un plan regulador intercomunal en zona rural, por ejemplo, una zona residencial. Eso es una modificación plan regulador comunal modificando el límite urbano, que eso es otro tema que no tiene que ver con este proyecto de ley. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con usted, diputada, que la experiencia colina a nosotros tampoco nos gusta. Y este proyecto no persigue eso, no podría hacerse mediante el artículo 55 la experiencia de colina, la SODUC, porque eso, insisto, es una modificación del plan rural comunal, hecha por intercomunal, pero de manera supletoria. En consecuencia, coincido con la especificación de Jorge en ese sentido. Eso. Usted quería agregar algo. Micrófono, por favor. Don Pablo. Sí, recordemos que este proyecto de ley se discutió durante un año entero en todas las regiones y con muchos actores. Y entre medio de ese proceso se recabaron las situaciones particulares del territorio, distintas necesidades que hay en distintas áreas. Y por eso mismo es que se propone modificar lo que hoy día tiene ya la ley, tanto en el artículo 55 como en el 3516, que es que se permite un número fijo para todo el país por defecto, que son 5.000 metros cuadrados, como superficie predial mínima. Por lo tanto, se puede subdividir de ahí hacia arriba. Yo puedo subdividir 3 hectáreas, por ejemplo, pero no menos que eso. Pero actualmente, sin este proyecto de ley, ya hay 3 regiones, que eran las 3 regiones que en el momento que se aprobó ese decreto, tenían planos intercomunales. Es una razón súper anécdota histórica. Solamente porque en ese momento había 3 planos intercomunales en Chile, en la ley dice que solo las regiones de Santiago, Metropolitana, Valparaíso y Concepción podrán instalar uso de suelo y subdivisión predial mínima distintas. Por lo tanto, hay un asunto histórico ahí que podría perfectamente remediarse, y eso es lo que se propone ahora, que es que no solo esas regiones tengan la facultad, sino que todas las regiones, en pro de que haya mayor autonomía y mayor capacidad de manejo sobre el territorio. Segundo, estos 5.000 metros cuadrados que la ley lo establece con esas excepciones para todo el país, también tiene, como decía Jorge recién, excepciones incluidas en la propia ley. Los 10 casos que decía Jorge lo contemplaba el artículo 55. Volver a dejar solamente 5.000 metros cuadrados, a mí me parece que es una imposición centralista muy difícil de explicar, porque evita todas estas posibilidades que tienen los territorios de manejarse como corresponde, con distintas subdivisiones prediales mínimas en el desierto de Atacama, en Aysén, al borde de la Ruta 5, son subdivisiones necesarias completamente distintas. Y le queremos poner 5.000 metros cuadrados a todo, por parejo. El proyecto de ley entonces propone que se le dé esa facultad que hoy día solo tiene las 3 grandes ciudades, o las 3 regiones que tienen grandes ciudades, a todas las regiones. En lo técnico, ¿qué es lo que permite y no permite una subdivisión predial mínima mayor o menor? Porque eso es lo que está en juego. Y a veces veo que hay alguna confusión. Una subdivisión predial mínima mayor a 5.000 metros cuadrados se requiere cuando se quiere evitar la atomización del terreno para proteger la agricultura, en algunos casos, porque a veces ni siquiera eso protege la agricultura, sino que otras son los efectos que tiene la subdivisión predial mínima mayor. Por ejemplo,
estos 3 planes reguladores intercomunales, área metropolitana de Santiago, Valparaíso y Concepción, tienen subdivisión predial mínima por defecto casi todo el territorio de 4 hectáreas. Pero además de 4 hectáreas, en otras partes, subdivisiones prediales mínimas de otra magnitud, incluso menores a 5.000. Porque se adecuan a lo que el territorio requiere. Se pone sobre 5.000 metros cuadrados cuando no se quiere atomizar el suelo, porque además, al atomizar el suelo y permitir subdivisiones prediales mínimas, sube el valor del suelo. Y eso atrae mayor gestión inmobiliaria. Entonces, una manera de parar ese proceso y de preservar la agricultura es tener subdivisiones prediales mínimas mayores a 5.000 metros cuadrados. ¿Cuándo se requieren subdivisiones prediales mínimas menores a 5.000 metros cuadrados? Cuando se requieren desarrollos específicos. Por ejemplo, es absurdo que alrededor de una caleta de pescadores la subdivisión predial mínima sea 5.000 metros cuadrados. Ahí se requiere subdivisiones prediales mínimas menores. O alrededor de la carretera frente a Wynn, donde se requieren accesos y se requieren otro grano de desarrollo del territorio. Por lo tanto, la subdivisión predial mínima mayor o menor a 5.000 metros cuadrados no tiene que ver con una carga política, tiene que ver con una carga técnica de lo que se requiere en el territorio. Y en ese sentido, el proyecto de ley avanza a darle esa facultad, también con sentido regionalista, a que cada región, de acuerdo a las condiciones de su territorio, defina esas subdivisiones prediales mínimas. Gracias, presidente. Sí, diputada Navellán, como para ya ir concluyendo. Sí, y presidente, votar. ¿sabe lo que pasa? Yo creo que a estas alturas está súper clara la postura del Ejecutivo, Sí. está súper clara la postura de los diputados, y yo le sugiero, dado que falta poco rato, que votemos de una vez, Sí, presidente. justamente Gracias. está llamando a votar, pero como usted pidió la palabra, diputada Marzano. Perdón, yo creo que la claridad es subjetiva. A mí me interesa la discusión. Con respeto, escucho todas las opiniones y yo creo que es un tema que es profundo, que es delicado, que a todos nos incumbe, que a todos nos preocupa que quede un buen proyecto de ley, y creo que justamente si estamos acá es para dialogar y parlamentar y escucharnos. Pocas veces de repente nos escuchamos de esta manera, pocas veces estamos a lo mejor todos y todas. Entonces a mí me parece que es muy importante, y si es necesario reiterar ciertas posturas o aclarar ciertos temas, no estamos poniendo en cuestionamiento temas personales, estamos poniendo en riesgo o protegiendo a la agricultura familiar campesina, a los agricultores en general. Entonces a mí me interesa que la discusión se dé en todo el ancho y en todo lo necesario, si el periodo no se está terminando, ¿ya? Y si es necesario de repente a lo mejor como propuesta poner días adicionales especiales, hay que hacerlo, pero yo creo que no podemos estar apurándonos con algo que nos están saliendo inquietudes y que me parece que son muy válidas desde ambas posturas acá en la mesa. Gracias, presidente. Procedamos a la votación. Hay que votar las indicaciones y posteriormente la propuesta del... Exacto. Ya que hay una indicación que sustituye completamente el inciso final propuesto por el artículo 1, número 1. Que sea la indicación de la diputada Navellán. Que es la indicación de la diputada Navellán. Vamos a votar primero la indicación de la diputada Navellán, que sustituye este artículo, y luego, si es rechazada, votaremos la propuesta de los diputados Coloma y Valls, y si es rechazada, el proyecto en su formato original. ¿Queda claro? La indicación de ellos y la mía son compatibles. No, pues uno o la otra. Por favor, que la lea secretario. A ver. ¿La leo? Léala nuevamente la indicación. Sí. La indicación presentada por la diputada Navellán para reemplazar el inciso final propuesto en el numeral 1 del artículo 1, todo esto sobre el artículo 34, es el siguiente. Asimismo, para regular el desarrollo físico del área rural, los referidos planes podrán establecer la superficie de subdivisión predial mínima para los efectos de la aplicación del artículo 55 de esta ley, la que en caso alguno podrá ser inferior a 5.000 metros cuadrados. Y la propuesta que está en la indicación 2 de los diputados Coloma y la diputada Valls es para agregar una frase final después del inciso propuesto en el proyecto del Ejecutivo, en la indicación, en el proyecto del Ejecutivo, del siguiente tenor. La superficie de subdivisión predial mínima exigida no podrá en ningún caso ser superior al mínimo establecido en el artículo 1 del Decreto Ley 3516 de 1980 del Ministerio de Agricultura, que establece normas sobre división de predios rústicos.
En todo caso, independientemente de su contenido, sería reiterativo. Si es que, Sí, son lo que pasa es que genera un reenvío a la o al norma contrario, original. reiterativo. Así que, Sí, sí. claro. Ya. La diputada Navellán tiene que ver con los usos de suelo. Nosotros no hablamos de eso. Sí, pues nosotros no lo eliminamos. Diputado Moreno, para ir. Si mal no entiendo, la indicación de la diputada Navellán establece una superficie mínima como mínimo de subdivisión. ¿Qué quiere puede ser decir menos esto? que eso. Que el piso, pero una superficie mínima. O sea, ese piso puede ser mayor. 5.000, 6.000, 7.000. Exactamente. La indicación del diputado Coloma y la diputada Valls establece un máximo del mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser 5.000, 4.000, 3.000, el mínimo de subdivisión, pero nunca el mínimo. Es que eso es lo que establece la indicación del diputado Coloma y la diputada Valls. El diputado Coloma y la diputada Valls dicen: cualquier ordenamiento territorial va a tener como tope superior, dentro del mínimo de subdivisión, los 5.000. O sea, un ordenamiento territorial puede establecer 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.500 de mínimo. La indicación de la diputada Navellán dice que el mínimo del mínimo va a ser 5.000. Por lo tanto, con ordenamientos territoriales usted puede tener 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. No son complementarias, son absolutamente lo contrario, precisamente. Ya, pero ir clarificando las dudas antes de votar. Ya. A pesar de usted que quería votar al tiro, pero... Sí, yo quería votar al tiro porque yo pensé que estaba claro con todo lo que hemos discutido. Pero la indicación mía establece el tema del uso de suelo, que a mí me parece que no es menor. Y eso quiero que quede súper claro también, porque efectivamente acá permitir que los planes reguladores cambien los usos de suelo a su arbitrio, a mí me parece de la máxima gravedad. Y por eso es tan importante la redacción de mi indicación. Gracias, presidente. A ver, por favor, diputada Laura, con micrófono, la consulta para... Yo creo que es importante poder votar hoy día al menos este artículo, pero sería bueno que el diputado Coloma y la diputada Valls nos puedan aclarar, porque dice la superficie de subdivisión predial mínima no puede ser superior al mínimo, y el mínimo ya está establecido. No puede ser menos de 5.000 y no puede ser superior, o sea, no puede ser ni más ni menos. Lo que pasa es que nosotros Sería bueno aclararlo. el mínimo lo establece el artículo 1 del decreto ley, y eso dice 5.000. 5.000, Y por lo tanto no puede ser superior al a mínimo. 5.000. Y el mínimo ya existe, entonces no puede ser menos ni más. Lo deja en 5.000. 5.000. No puede ser superior a 5.000. Y no puede ser menos del mínimo. Solo 5.000. Esa es la indicación. Esa es la indicación. No. Sí. Sí. Eso es lo que dice el Quedan 5.000. ¿Quedan 5.000? Quedan 5.000. Ya. Bueno, pero al fin y al cabo igual aprobándose esta se... Exactamente. Ya. Diputado Coloma, para ir... Sí, no sé si para ir cerrando, pero... Pero para ir... No, pero es que no tengo... Es que tengo... a ver, lo que plantea por ciento medio la diputada Laura es efectivo. La indicación nuestra lo que pretende es asegurar en la práctica un piso y un techo. 5.000. ¿Ah? Así es como está redactado. En la indicación de la diputada Navellán establece un piso, pero limita la modificación de los usos de suelo. ¿Ah? Entonces la pregunta es, como comisión, para ir cerrando, ¿qué es lo que queremos? Porque para ser estricto, yo creo que no queremos ni la nuestra ni la de ella. ¿Ah? Sino algo que es como complementario. Y esto es parte de la conversación que hemos tenido. O sea, efectivamente, yo sí creo que hay ciertos planes reguladores que pueden modificar y deben modificar usos de suelo, si no queda demasiado estricto. Y también lo que me pasa es que hay que ver cómo quedó tan taxativa nuestra indicación que no se podría modificar hacia abajo ni hacia arriba. Y hay zonas que probablemente sí. El problema es, y repito, que estas indicaciones también parten fruto de una desconfianza.
y lo quiero plantear en forma transparente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos como comisión, como que el primer proyecto, el famoso decreto, ya no usted se va a acordar, ministro, cuál es el número, yo no me acuerdo, pero... ¿ah? Bueno, la propuesta generó entonces, la intención nuestra fue que más menos de 5.000, no. ¿Ah? Y más tampoco porque si no nos van a decir en ciertas zonas 10 hectáreas y los pequeños y los medianos agricultores van a quedar imposibilitados de subdividir para poder también sobrevivir. Sí, eso creo, y creo que voy a intentar interpretar a la diputada Navellán al eliminar la facultad de los planes reguladores de modificar los usos de suelo, existe la misma desconfianza respecto de cómo se vaya modificando el uso de suelo agrícola. Entonces, planteo más el problema que la solución, reconozco. Gracias, presidente. Ministro, tiene la palabra. No, presidente, por su intermedio. Lo cortés no quita lo valiente. No es una acción de dilación de nada, pero si en la duda patente nosotros estamos disponibles para que los asesores puedan trabajar otra semana, puedan tranquilamente sopesar, ver cómo corregir, ver cómo evitar que esto tenga daños colaterales, incluso a quienes de buena fe quieren poner esta regla estricta de los 5.000, pero que puede terminar en que ahora que estamos a punto de regularizar una serie de lugares para vender los productos agrícolas en distintas partes de la Ruta 5, no puedan tener su terreno. O sea, le quiero explicar que es muy importante esperarse una semana por prudencia, donde aconsejo, y buscar que los asesores puedan, con todos los actores, buscar un buen camino. A ver, ocupe otra palabra, diputada, y... No, pero a ver, mire, les quiero señalar lo siguiente. Y vuelvo a las palabras que señaló el diputado Coloma, que este es el corazón del proyecto. En realidad, aquí, lamentablemente, y vuelvo a lo que señalé antes, estamos atacando los efectos más que las causas de una situación que estamos viviendo en nuestro país. Y los efectos que pueden existir de Arica a Punta Arenas son innumerables. Por lo tanto, la casuística nos podría llevar a una semana estar discutiendo situaciones aquí en este tema que aplica o no aplica o aplica en parte. Entonces, yo me hago eco a la propuesta del propio ministro de Agricultura, que el ministro, si bien es cierto, está apurado por este proyecto, y lo tengo claro, pero también nosotros tenemos que ser responsables respecto de cuál va a ser la reacción más adecuada para que el día de mañana no tengamos problemas en Aysén que no tienen nada que ver con los problemas que tenemos en Antofagasta, o los que tenemos en la Ruta 5, a los que podemos tener un sector cordillerano o un sector de la costa. Entonces, creo, y discúlpenme, yo también estaba por la idea de poder votar ahora esta situación, pero creo que las proposiciones que tenemos, las del Ejecutivo y las indicaciones, todas están bien intencionadas, pero no todas se hacen cargo de las innumerables posibilidades que nos puede generar esta aplicación el día de mañana. Diputada Baise, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo me integré a esta comisión no hace mucho y la verdad es que no tengo el manejo del proyecto, que lleva tiempo, pero el ministro señalaba acá que nosotros algunos vemos blanco y negro. Yo intento ver las dos posturas y buscar acuerdos y equilibrios, más allá de las convicciones. Y mi convicción es que la libertad tiene que estar siempre por sobre todo y las decisiones a tomar sobre la propiedad privada, ¿cierto? Pero también tengo la convicción que Chile es un país rural y es un país que tiene que defender su vocación agrícola. Y para eso hay que darle condiciones a la gente hoy día, más allá de por qué están vendiendo o no, y si vuelvo un poco atrás a lo mejor, o repito lo que se ha dicho, pero no me quiero quedar sin decirlo.
es que, claro, ¿por qué la gente está vendiendo? Porque hoy día la agricultura no le resulta grato, o a lo mejor porque simplemente es el derecho y esa libertad habría que tenerla. Pero tenemos un rol también importante que es precisamente hacer que, como decía bien la diputada Navellani, se instalaron puras casas, antes habían zanahorias, bueno, y porotos, lo que sea. Eso también se habla mucho de la seguridad alimentaria. En fin, también creo que es importante que nosotros resguardemos eso, y aquí hay un rol de nosotros y del Ejecutivo. Entonces, a mí me preocupa que aquí, que en una indicación que bien se dijo del corazón, yo creo que lo es, pero que a lo mejor sencilla, más allá de los números, la interpretación, pero es el corazón. Entonces, si ha pasado tanto, bueno, una semana más o menos para votar. Yo preferiría aclararme. Aquí los propios diputados que están de hace tiempo en esta discusión dicen, no sé si esto es bueno o malo, no sé cómo votamos, porque al final, ¿cómo queda bien o no? ¿Y para qué? ¿Para qué legislamos nosotros? Una, tenemos convicción y todo lo que yo planteé como principio, pero ¿para qué? Para los agricultores, para la gente que hoy día está vendiendo porque no le resulta rentable y porque ven que el incentivo o lo que te van a dar cuando vendes un loteo, claro, es mucho más plata, o porque, como bien decíamos, para ir al banco con un hipotecario donde tienes resguardado para que no te quiten todo el campo o la parcela o lo que sea, si después no puedes pagar, ¿cierto? O sea, una tranquilidad desde el punto de vista financiero que cada día hace más falta, porque hoy día la agricultura, claramente, más allá de los terrorismos que vivimos en nuestra zona, que roban los animales, que roban las maquinarias, las bombas de agua, en fin, todo mal, lo suben los impuestos, suben las avalúos de bienes raíces agrícolas. Entonces yo siento que nosotros tenemos que pensar, ¿para qué estamos acá? ¿Para quién estamos legislando? Para esa gente, la que está hoy día agobiada. Otra área es generar vivienda, ese otro ministerio, otra preocupación, que tienen que buscar las viviendas para la gente, en fin. Pero ¿para quién? Y aquí se dijo, y esa era mi pregunta original, y después usted intervino y dijo que esto se le había consultado a los agricultores, a los pequeños campesinos, a los campesinos. ¿Qué dicen ellos? Yo no sé si ellos están de acuerdo o no con esto. O sea, ¿cuál es el grado de participación que hubo en este proyecto? Pues nosotros aquí estamos hablando y pensando todo y creyendo interpretar de acuerdo a nuestra visión y a lo que hemos escuchado. Yo lo que he escuchado es que la agricultura cada día peor. Bueno, ¿con esto va a estar mejor o va a estar peor? Vamos a resguardar más el derecho de los agricultores a tener una actividad que les permita ser rentable y quedarse en los campos y que no sean puros viejitos y que los jóvenes todos se van porque simplemente buscan otro mejor horizonte, o el viejo que vendió se tuvo que ir y finalmente se murió de depresión en la ciudad porque no era su mundo, no era su idiosincrasia, lo que además tenemos que respetar y cuidar como país. Esa es mi gran incertidumbre. Gracias, presidente. Pido prórroga por 10 minutos. Queda un minuto, 30 segundos. Gracias, presidente. Mire, lo que pasa es que yo no puedo dejar pasar que en realidad el ministro tiene una capacidad de dar vuelta a los argumentos y tratar de vender, no sé, arena en el desierto, que es una cosa impactante, con todo lo que lo estimo, señor Valenzuela. Pero resulta que todo lo que usted sostiene, que son las excepciones para poder subdividir para otros fines, vienen en el artículo 2. Entonces usted no diga que si nosotros no aprobamos lo que usted plantea como ejecutivo en el artículo 1, toda esta gente no va a poder vender afuera de Buin en la carretera. Eso no es así, porque eso están las excepciones. Gracias, presidente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión. Presidente, para que sepa que yo como ministro de Estado escucho de verdad, hay un tema que a mí hoy día me caló. Tenemos que estudiar porque tiene que ver con el corazón del proyecto, cómo 70, 60, ahí hay que discutirlo, que es conservación de espacio silvoagropecuario, vemos el tema tributario. ¿Se entiende? Tenemos, no, a propósito del tema consecuencia y efecto, como usted lo ha dicho. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.